Buenos días, alumnos. Estamos aquí en la clase de econometría y el tema que vamos a ver el día de hoy va a ser cointegración. Les recuerdo que esta clase está hecha debido a que por falta de tiempo pues no alcanzamos a concluir los temas vistos el viernes 24 de abril. Bueno, de acuerdo a la introducción, la cointegración se propone como un método para compatibilizar el problema económico de las relaciones a largo plazo y el estocástico formar de la inconsistencia. Nos dice aquí que la cointegración se ocupa de relaciones entre variables económicas, siendo estimadas con regresiones aplicadas a series históricas. Como su nombre lo dice, estamos cointegrando en este caso problemas de tipo o variables de tipo económico, tomando en cuenta que debido a la naturaleza de estas variables, se cuenta con un perfil o con con una formación estocástica, que quiere decir con un valor aleatorio formal de la inconsistencia. Nos dice que aquí la solución propuesta por la cointegración consiste en aplicar regresiones a series históricas en niveles siempre que tengan el mismo orden de integración, ¿sí? Es decir, que de acuerdo a una serie histórica, nosotros podemos o tenemos la posibilidad de aplicar regresión hacia determinado momento de esa serie, pero la condición que nos pone es que se tenga en cuenta el mismo orden de integración, es decir, que que tomemos en cuenta las regresiones anteriores, que debemos de tener un orden en cuanto a las regresiones, de modo que lo veamos como parte de una serie histórica. Nos dice aquí que la noción de cointegración puede generalizarse en principio a series con tendencias o raíces autorregresivas. Nosotros en clases anteriores vimos lo que era el proceso de autorregresión, el cual nos acordamos como característica también que es un proceso contrario a las medias móviles, el cual nos permite ver, digámoslo de alguna manera, desde el presente hacia momentos atrás en una serie histórica. Como su nombre lo dice, nos permite autorregresar en una serie de la misma manera en que nosotros no podemos modificar variables ya existentes ni alterar los órdenes de integración. Ahora bien, nos dice, de acuerdo al fundamento estocástico formal, que si una combinación lineal de variables integrales es estacionaria, las dos series tienen el mismo orden de integración, lo que se traduce en afirmar que las series están cointegradas, ¿sí? A esto es a lo que se refiere el concepto de cointegración. Nos dice que si la combinación lineal de variables integrales es estacionaria, entonces estamos dando por hecho que tiene el mismo orden de integración, lo cual nos permite decir que pues están cointegradas tanto las series de las variables económicas como en este caso de las estocásticas. Es decir, nos dice aquí, la principal combinación lineal de variables integrales se encuentra en las discrepancias de la regresión. Ahora bien, nos dice, la cointegración se interpreta como una condición necesaria para asumir una relación de equilibrio estable a largo plazo. Un poco de lo que vimos en un principio en cuanto a mantener o no alterar más bien las variables también regresivas. Nos dice aquí que el proceso de tiempo UT, considerado como representativo de errores y representado por las discrepancias de la regresión, se considera que recogería la influencia de ceteris paribus. ¿A qué se refiere este vocablo de ceteris paribus? En latín, el concepto aplicado a estas variables nos dice que todo lo demás quedaría de una manera igual, ¿sí?
A eso se refiere el concepto de ceteris paribus. Recuerdo el contraste de integración. Nos dice que el análisis de la cointegración no se ocupa de cuestiones relativas a los valores, sino solo de aspectos relativos a la inferencia estocástica. Es decir, que tomando un par de variables económicas, en realidad lo que vamos a estudiar de acuerdo a la cointegración no va a ser los valores de estas constantes o de estas variables, sino su relación o sus aspectos relativos en cuanto a la inferencia estocástica o a la inferencia aleatoria. Nos dice aquí, parte de los criticismos de la cointegración es la ausencia de cointegración no permite rechazar una hipótesis económica de equilibrio a largo plazo. Es decir, que a pesar de ello, el planteamiento estocástico formal de la cointegración no proporciona una alternativa clara de cómo habría que proceder en el caso de que no existiera cointegración. Únicamente lo que nos representa es tal cual lo que nos dice. O sea, no podemos hacer una alternativa o no podemos dar una alternativa más de lo que la información que nos arroja la relación de cointegración. Dice, incurre en ser medida sin teoría. Nos dice aquí que supone que cada serie ha sido generada por un mecanismo univariante sin contrapartida en la ciencia económica, que no tiene base, que no tiene un punto de partida. Nada dice sobre la explicación económica que subyace en una serie integrada de orden 1. Volvemos a lo mismo, ¿no? Lo que nos plantea aquí la cointegración no nos habla acerca de una explicación económica o de una cuestión económica en sí, sino cómo estas variables que dentro de la economía están relacionadas, cómo se explican del punto de vista de inferencia aleatoria. Eso es a lo que se refiere. Por lo tanto, no hay una teoría o una base económica que respalde este estudio o esta cointegración. Nos dice, como aproximación empiricista, no explica cuál es el mecanismo económico que genera las series cointegradas, lo que venimos hablando anteriormente. Aproximación empiricista nos habla de un modelo empírico, un modelo práctico, lo cual no lo tenemos dado que esta serie cointegrada pues no tiene de por sí una base en cual apoyarse, vaya. El acento puesto en la cointegración lleva a pasar por alto cuestiones como las variables omitidas, posibles cambios estructurales manifestados en la inestabilidad de los parámetros, la multicolinealidad considerada a veces irrelevante o la posible heterocedasticidad. Nos dice que la aportación fundamental de la cointegración se limita a ofrecer una solución formal a un problema estadístico, asimismo formal de las relaciones espurias, solo evitando la pérdida de información que conlleva la diferenciación, ¿sí? En términos, es decir, solamente vemos una información recogida en términos estocásticos y pues bueno, probablemente esto nos haga perder un poco de la relación económica que haya entre dos variables. Sin embargo, que es lo que nos dice aquí, que la pérdida de información, sin embargo, solamente nos lleva a ver una solución del punto de vista estadístico, sin tomar en cuenta la relación dada económicamente. Los modelos basados en la corrección de error, dice mecanismos de corrección de error, participan del propósito de tratar de establecer una cierta relación entre la teoría económica relativa a las relaciones a largo plazo y los desequilibrios a corto plazo observables en la serie de tiempo. Los errores de equilibrio son los desequilibrios que pueden existir a corto plazo. Es decir, que la relación que nosotros tenemos que, en este caso, el mecanismo de corrección, nos habla que tenemos que establecer una cierta relación entre la teoría económica. A pesar de que, de acuerdo a las características de la cointegración, una de ellas es que no hay una teoría económica que la respalde, nosotros tenemos que establecer una relación económica, ¿verdad? Relativa, dice, relaciones a largo plazo, y que los desequilibrios a corto plazo sean observables en las series de tiempo. Nosotros, de acuerdo a nuestro criterio, tenemos entonces que establecer una relación entre la teoría económica y la información que nos genere
la cointegración. Dice, se establece una correspondencia entre el principio de cointegración y la corrección del error. El término de corrección de error pasa a ser interpretado como un regresor más y en consecuencia una variable explicativa más. Al ser este complemento de otro estimador, entonces nos dice aquí el texto que también se toma en cuenta en sí mismo la corrección de error como un, en este caso, como un regresor más. Y bueno, eso fue todo con respecto al tema de cointegración. Espero sus dudas si es que las hay y si no, espero que repasen este tema para que se preparen para el examen final. Hasta luego.